Buenos días, felicidades para todos. Estamos en nuestro tercer día de oratoria para predicadores y para pastores. Mi nombre es Luis Rodríguez. Las personas que no han tenido oportunidad de conectarse los otros 3 días, créanme, le hemos pasado genial. Así que por favor, busque información con aquellos compañeros, con aquellos hermanos, para que podamos ir creciendo en la oratoria. Recuerda, si quieres cautivar a los demás, no solo hables, exprésate con plenitud y sabiduría. Hoy, en nuestro tercer día, vamos a hablar de 2 puntos importantes al momento de comunicar. Número 1, una estructura de contenido, es decir, cómo empiezo y cómo termino mi presentación. Y número 2, algunos tips prácticos para comunicar a través de una cámara. Así que prepárate, si estás junto a una persona allí, en tu casa, en tu negocio, en tu empresa, dile, prepárate para esta mañana práctica, relevante y divertida. Muy bien, entonces vamos a empezar con la estructura de contenido. La pregunta más frecuente al momento de preparar un mensaje, un sermón, de preparar un discurso, una conferencia es: Luis, ¿cómo empiezo y cómo termino? Algo que me gusta explicarle a los participantes, al público, es que la comunicación se parece a una película. ¿Te gustan las películas? En particular, soy un aficionado de las películas, pero hay 2 puntos importantes que si nosotros no lo tenemos en cuenta, nos perdemos completamente de la historia de esa película. Primero, el inicio. Si empiezas a ver una película con 10 minutos de haber iniciado, vas a estar como medio perdido hasta la mitad de la película. Y si al final te pierdes los últimos 15 minutos, es como si no fueses visto la película. Así es la comunicación. Hay 2 puntos relevantes: cuándo iniciamos y cuándo finalizamos. Esto sería como un vuelo en avión. Cuando te subes a un avión y tienes ese privilegio de volar, entonces hay varias etapas. La primera, lo que llamamos el despegue, el ascenso. Luego viene el vuelo sostenido, viene el descenso y el aterrizaje. Estos 4 puntos es igual al momento de comunicar. ¿Cómo sería ese despegue, ese ascenso? Es cuando captamos la atención de la audiencia. Es cuando los atrapamos con nuestra introducción al momento de iniciar. Vuelo sostenido es cuando empezamos con el desarrollo del mensaje, con nuestro contenido, pero luego viene el descenso, que se parece al ascenso, porque es cuando le estás diciendo al público, estamos preparándonos para finalizar, hasta que llegó el aterrizaje, que es cuando realmente finalizamos. Ahora, ¿cómo lo podemos desarrollar al momento de comunicar? Hay varias estructuras de contenido al momento de preparar un mensaje. Una de ellas, para mí la más fácil, las 5 C de la oratoria. Pero en este momento, como estamos en un contexto de iglesia, como estamos en un contexto de predicar el evangelio, te voy a compartir la estructura que considero la más práctica al momento de comunicar este mensaje. Y es utilizada por Andy Stanley en su libro La Comunicación. Él habla de que debemos desarrollar un bosquejo parecido a las 5 C de la oratoria, pero este va enfocado directamente en el mensaje del evangelio. ¿Y cómo sería? Él lo desarrollo de la siguiente manera. Primero, yo, es decir, hablar de ti. Segundo, hablar de nosotros, involucrar a la audiencia. Tercero, ¿qué dice Dios acerca de este mensaje? Número 4, ¿qué podemos hacer nosotros después de lo que Dios ha dicho? Y número 5, ¿qué harías tú? Es decir, lo haces de esta manera: yo, nosotros, Dios, nosotros y tú. El tú, el final, es el llamado a la acción, el desafío. De esta manera podemos estructurar nuestro mensaje para que lleve los 3 ingredientes que en particular me gustan: práctico, relevante y divertido. Ahora, hablando de un mensaje más global, te voy a compartir estas 5 C de la oratoria para que puedas llevarlo al mensaje del evangelio y también sea práctico. La primera C de las 5 C de la oratoria habla de crecer. Crecer tiene que ver con prepararnos, con estudiar, con profundizar. En particular, me causa gracia cuando algunos amigos me dicen: Luis, tu trabajo es bien fácil. Tu trabajo es sencillo porque simplemente es pararte y hablar en público. Pues realmente no lo es.
Porque cuando voy con cada organización, con cada empresa a las que entreno en el área de oratoria, ventas, liderazgo, debo prepararme no solamente con el contenido, sino con la empresa. Debo conocer cuál es su misión, su visión, sus valores corporativos para poder transmitir el mensaje que quiero y pueda llegar a ese tipo de audiencia. Igual cuando vamos a otra organización, cuando vamos a hablar a los estudiantes, a los universitarios, cuando vamos a hablar a una congregación, cada lugar, cada auditorio requiere que crezcas en el mensaje. Por eso es importante la preparación. La segunda C de la oratoria tiene que ver con crear. Una vez que has crecido, entonces vamos a crear. ¿Qué vamos a crear? No solamente el mensaje, no solamente el bosquejo, sino el ambiente. Recuerda que nuestro propósito como comunicadores es hacer vivir una experiencia. En la primera C, que es crecer, me gusta utilizar esta frase que dice: nadie puede dar lo que no tiene ni compartir lo que no es. Es decir, si tú vas a hablar de emprendimiento, pero nunca en tu vida has emprendido, créeme, no vas a poder conectar con la audiencia. ¿Sabes por qué? Porque falta algo que es fundamental al momento de comunicar, y es la congruencia. ¿Y qué es la congruencia? Cuando pensamos, decimos, sentimos y hacemos exactamente lo mismo. Por eso es importante que al momento de crecer puedas hablar de tu experiencia, puedas hablar de tu recorrido, sea bueno o sea malo. Cuando creamos, no solamente creamos el mensaje, no solamente creamos las diapositivas, creamos la experiencia que queremos que la audiencia viva con nosotros. Entonces, tenemos 2C, crecer y crear. En crear me gusta esta frase: un discurso, como una obra de arte, debe tener los matices propios del orador. Es decir, aunque hayan oradores que en particular te gusten, te atrapen, no debes perder tu esencia, no debes perder tu identidad. De hecho, más allá de todas las herramientas de oratorias que puedas aprender, más allá de todas las técnicas para comunicar, lo que crea una mayor conexión es tu autenticidad. Cuando eres realmente auténtico al comunicar, has logrado una mayor conexión. La tercera C habla de compartir. En este momento ya estamos frente al público. En las primeras 2 C, que es crecer y crear, es como tras cámaras, tras bastidores. Es antes de estar frente al público. Porque primero preparamos, crecemos, estudiamos, nos enfocamos, profundizamos, creamos la experiencia y ahora sí, estamos frente a la audiencia, bien sea a través de una cámara o en un auditorio de forma presencial. ¿Cómo iniciamos? Compartir, la tercera C. Te voy a explicar primero cómo no iniciar. Vamos a evitar hacerlo de esta manera. Buenas tardes, mi nombre es Luis Rodríguez y el tema de hoy es el liderazgo. Por favor, eso no lo hagas. Ya eso quedó en el pasado. Eso quedó ni siquiera primaria, quedó para preescolar. Así que por favor, prepárate. Vamos a subir de nivel porque tu comunicación tiene que ser de alto impacto. ¿Qué quiere decir compartir? Es hablar de tu experiencia. Como comunicadores tenemos que ser completamente vulnerables y eso es lo que conecta realmente. ¿Por qué? Cuando vamos a hablar en público hay una barrera psicológica entre la audiencia y el orador. Por ejemplo, si vamos a hablar de liderazgo, la audiencia cree o asume que yo soy un experto en liderazgo. Si, por ejemplo, voy a hablar de matrimonios, la audiencia cree que yo tengo el matrimonio perfecto, que nunca discuto con mi esposa. Y es mentira. Cuando hablamos desde nuestra vulnerabilidad, cuando hablamos de nosotros, de lo que vivimos, eso crea conexión con la audiencia. No hablo de hablar de lo que tienes. Por ejemplo, buenos días, soy Luis Rodríguez, soy conferencista, certificado, soy coach de negocio, coach de vida, trabajo en el área de ventas, soy entrenador de oratoria. Hablar de tus títulos, de lo que haces o de lo que eres profesionalmente, eso desconecta a la audiencia. Pero cuando hablas de lo que eres como persona, de lo que vives, eso conecta a la audiencia. Por ejemplo, supongamos que el mensaje se llama el poder de la actitud. Por ejemplo,
Entonces, ¿cómo empezaría Luis Rodríguez esa conferencia? Lo haría de esta manera. Una buena actitud no te garantiza la victoria, pero una mala actitud sí la derrota. Y esto me ha sucedido en muchas oportunidades, en una particularmente. Hace muchos años, cuando deseaba estudiar medicina, yo busqué todas las maneras para poder ingresar a la universidad a estudiar medicina. Era como una obsesión, era un deseo tan grande. Sin embargo, por algunas razones que en este momento no voy a compartir, no logré ingresar a la universidad. Pero ¿saben qué? Ingresé a un comité de bachilleres sin cupos. Sí, el nombre era horrible. Comité de bachilleres sin cupos. Con la posibilidad y la esperanza de ingresar a estudiar medicina. Lo cierto es que pasaron 2 años asistiendo a reuniones tras reuniones, pero no lograba ingresar a la universidad. Hasta que un día dije, vamos a hacer una huelga de hambre. Y así hice. Por más de 97 horas estuve haciendo huelga de hambre, encadenado en el rectorado de la UCLA de Barquisimeto, pidiendo la oportunidad de ingresar a estudiar medicina. Casi muero en el intento porque me llevaron de emergencia al hospital de Barquisimeto, pero yo mantenía mi mejor actitud. Yo decía, yo sé que lo vamos a lograr, yo sé que lo vamos a lograr. Después de 5 días de protesta, de huelga de hambre, se realizó una reunión con muchos directivos, con la prefectura, con la alcaldía, con la universidad, para mediar y buscar la manera de que pudiéramos ingresar. Sí, pudiéramos ingresar, porque éramos 20 bachilleres que aspirábamos a estudiar medicina, solamente que yo estaba haciendo la huelga. Lo cierto es que al final de esa reunión, yo todavía me encontraba en el rectorado encadenado, y cuando veo que se acercan mis compañeros de la reunión, apenas vi su rostro, me di cuenta que no teníamos el cupo para estudiar medicina. Una buena actitud no te garantiza la victoria, pero una mala actitud sí la derrota. Y hoy vamos a hablar del poder de la actitud. Y así empiezo mi conferencia. Fíjate, hablé de algo que me sucedió, quizás no fue bueno, pero me conecta con la audiencia porque entienden que no siempre la mejor actitud nos asegura buenos resultados. Ojo, lo que vayas a contar tiene que ser cierto. Y eso fue cierto. Otra manera de empezar una conferencia, supongamos que vamos a hablar de cómo controlar la ira. Vamos a hablar de esas técnicas. Entonces, tienes el escenario y hay más de 20 personas que son iracundos y están allí sentados no por decisión propia, sino porque los obligaron a hacer el taller de cómo controlar la ira. Y me paro frente a ellos, les digo buenas tardes o buenos días, ¿cómo están? Hoy vamos a iniciar este taller que les dará herramientas de cómo controlar la ira porque son unos iracundos. En menos de 5 segundos tengo un zapato en el ojo. ¿Por qué? Porque eso no conecta, ellos están allí como llenos de presión, llenos de ansiedad, incómodos. Entonces, ¿de qué manera puedo conectarme con ellos hablando de mi experiencia? ¿Y qué les diría? Buenos días, ¿cómo están? Recuerdo la primera vez que estaba sentado acá, no porque iba a ser el facilitador, era el participante, porque sí, también tuve problemas con la ira. La primera vez que me di cuenta fue cuando destruí un teléfono en una discusión con mi esposa. Era un teléfono bien bonito, lo tenía en mi mano y lo lancé contra la pared y literalmente explotó el teléfono. El segundo me retó y me dolió también porque era un teléfono con televisor y estaba discutiendo con mi esposa, lo lancé contra el piso y lo pisé y listo. El tercer teléfono me llevó a un nivel superior porque era un Xperia a prueba de golpes y lo lancé contra una mesita de noche que era de cemento con toda mi fuerza, lleno de ira, pero el teléfono no se partió, era a prueba de golpes, pero cuando lo fui a utilizar no servía porque se había quemado la placa. 3 teléfonos me hicieron entender que tenía problemas con la ira. Hoy voy a compartir unas herramientas que sé de seguro te van a ayudar para controlarla. El público estará pensando, este sí tiene ira, este sí está loco, y se conecta más fácil porque hablé de mi experiencia. Por eso es importante compartir, iniciar hablando de una experiencia que conecta a la audiencia y tenga que ver con el mensaje. La cuarta C tiene que ver con conmover, y en conmover hablamos de las emociones. ¿Recuerdas que ayer hablamos del tono? Hacer efecto montaña, esas subidas y bajadas con tu tono de voz lograrán conectar con la audiencia. Recuerda,
el público olvida lo que les dices, pero recuerdan lo que le hace sentir. Por eso es importante aplicar la técnica del rapport en coaching. ¿Y cuál es esa técnica? Si quieres que el público ríe, ríe. Si quieres que el público llore, llora. Si quieres que el público se llene de euforia y energía, llénate de euforia y energía. Transmite esa emoción para conectarlos. Y finalmente, la última C, concretar, finalizar. ¿Recuerda el paseo en avión? Ascenso, cuando los capturamos, los atrapamos, allí empezamos a compartir. Es la C de compartir. Ascenso. Vuelo sostenido es cuando empiezas a dar todo tu mensaje. Pero viene el descenso. Cuando viene el descenso es la C de concretar. ¿Qué sucede? ¿Qué hacen los pilotos cuando viene el descenso? Ellos piden permiso a la pista, a la torre de control. ¿De qué manera lo hacen? Empiezan a avisar que ya se están aproximando a la pista para que por favor la despejen y puedan aterrizar. Ellos avisan y piden permiso para aterrizar. Como oradores debemos hacer lo mismo. Tenemos que avisarle a la audiencia el descenso, tenemos que avisarle a la audiencia que ya vamos a finalizar. ¿Y cómo lo podemos hacer? De una manera muy sencilla. Le decimos al público, y con esto voy a finalizar. Y para finalizar quiero decirte, fíjate, dos frases bien sencillas que quizás has utilizado alguna vez, y eso le dice al público, ok, ya vamos a aterrizar, ya vamos a finalizar. Pero tienes que ser bien sincero cuando digas, y con esto quiero finalizar, por favor, no tardes más de 5 minutos, porque entonces estás empezando otra conferencia. Y con esto quiero terminar. Y para finalizar quiero decirte lo siguiente, pides permiso, avisas a la pista que vas a aterrizar y llegó el aterrizaje. El público disfrutó tu mensaje como un paseo en avión. Así debemos estructurar nuestros mensajes. Ahora, para finalizar, en esta sesión, en estos 3 días de oratoria, yo me la he pasado genial, espero que tú también. Sé que has aprendido porque yo también he aprendido cada vez que haces algunas preguntas, que interactuamos. Además, hay una frase que dice, cuando más enseñamos, más aprendemos. Y así me ha pasado en estos 3 días con ustedes. Ahora, vamos a compartir algunos tips para hablar tras las cámaras, es decir, a través de esa lente, porque estamos en un contexto donde la mayoría de las cosas que estamos haciendo las hacemos de forma online o a través de algunas grabaciones. Entonces, ¿cómo potenciamos la comunicación? Algunos pasos importantes. Número 1, contacto visual. Recuerda que hemos hablado de hacer contacto visual con el público, pero en este caso, ¿cómo lo hacemos si tenemos una videocámara o tenemos un celular? Tenemos que focalizar nuestra mirada, enfocar nuestra mirada en el lente, en la lente de la cámara. Debemos visualizar e imaginar que allí está nuestro público. Cuando tú colocas tu dedo allí sé que estoy tapando la cámara, muy bien. Cuando colocas tu dedo allí, en la cámara frontal, y te das cuenta que tapó toda la cámara, en ese momento te das cuenta que allí es donde tienes que comunicar. Allí tienes que fijar tu mirada porque el público se va a conectar es a través de esa lente. Otro tip importante al momento de comunicar es hablar más pausado, es disminuir la velocidad y esto va a generar mayor conexión, porque si hablamos muy rápido, dependiendo del equipo, de la plataforma, se va a perder un poco el mensaje. Por eso es importante hablar más pausado y hacer más énfasis. Si te das cuenta, en algunos momentos hago un énfasis bien pronunciado porque eso genera mayor conexión. Ya de por sí, el hablar a través de una cámara es bastante distante, hay una gran frialdad. Entonces, ¿cómo podemos generar acercamiento haciendo énfasis? Hablando a la lente y sonriendo. Tenemos que aprender a sonreír a través de la cámara porque eso nos genera mayor conexión. Otro tip importante tiene que ver con las manos. Si cuando hablas frente al público no las utilizas frecuentemente, por favor, no lo hagas tampoco cuando estés hablando tras una cámara o frente a la cámara. ¿Por qué? Porque te vas a notar como rígido, como tenso y eso se va a transmitir. De hecho, si no mueves mucho las manos, trata entonces que la cámara solamente te tome de esta parte del cuerpo hacia arriba para que no se vean tus manos.
Ahora, si te gusta mover las manos y comunicas con las manos, entonces muéstralas para que puedas conectar con la audiencia. Estos tics me han ayudado a mí al momento de comunicar, de generar mayor interacción con la audiencia, mayor conexión, porque recuerda, nosotros como oradores no solamente estamos para informar, es importante hacer vivir una experiencia. Espero que estos 3 días de oratoria hayan sido de crecimiento para ti. Para mí lo ha sido, para mí ha sido un privilegio tenerles a través de esta plataforma y crecer juntos en lo que considero el arte más influyente, que es hablar en público. Y finalmente, como lo dice Mayra Holguín, si quieres cautivar a los demás, no solo hables, exprésate con plenitud y sabiduría. Nos vemos en un próximo entrenamiento de oratoria. ¡Felicidades!